Amén. Dice la palabra del Señor, Apocalipsis 2:1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a comenzar con la carta a la iglesia de Éfeso. Todos, no sé si alguna vez han leído el libro de Apocalipsis. Es bastante difícil, tiene que tener uno bastante conocimiento para poder entenderlo poco a poco. Amén. Hay muchos textos bien difíciles de entender, pero si no es el Espíritu Santo no podríamos atesorar lo que este libro nos enseña. Es un libro que nos invita a leerlo. Amén. Es el único que nos invita a decir, léelo, que yo tengo algo que decirte. Amén. Y este mensaje que escribe el apóstol Juan a las iglesias por mandato del Señor Jesucristo, no sé si su Biblia tiene las letras rojas, las que leímos, y esa es es el Señor hablando, el Señor Jesucristo. Cada vez que usted vea letras rojas en su Biblia, eso es lo que significa, que fueron palabras del Señor Jesucristo directamente. Entonces, este libro y este mensaje a Éfeso fue dado por el Señor Jesucristo a través del apóstol Juan. Amén. El apóstol Juan. Y vamos a empezar con un poquito de historia. Aunque ya estamos en la iglesia de Éfeso, pero la mayoría no vienen, los invito a venir. Tenemos sobre la iglesia, sobre el libro de los Efesios, amén. Ya lo anunció el pastor. Pero en sí, la ciudad de Éfeso estaba en lo que hoy conocemos como Turquía. Es el Asia Menor, pero hoy lo conocemos como Turquía. Ahí están alrededor todas las iglesias de las cuales vamos a hablar, que sería la de Pérgamo, la de Esmirna, Tiatira, Sardis, la Odisea, Filadelfia. Todas están alrededor, y hay 3 de estas iglesias que están en los puertos principales a la entrada de Turquía por medio del mar. Entonces, esta ciudad, haga de cuenta hoy como que usted visitara Las Vegas, como que hoy visitara usted París, como que usted visitara hoy la ciudad de Nueva York, Los Ángeles, California, San Francisco. O sea, era una ciudad de mucho negocio. Mucha gente llegaba a esa ciudad tan solo para ver las esculturas que aún quedan. Algunas esculturas de los templos hacia la famosa Diana, la diosa Diana, que el Señor la reprenda. Entonces, esta era una ciudad donde se manejaba mucho dinero, muchos negocios, y el negocio que más abundaba era la idolatría. Hacer estatuillas de la famosa Diana o Artemisa, que es para los griegos.
Esta famosa Diana ya lo expuso el pastor en el comienzo del libro de los Efesios. Esta famosa Diana era una diosa que se habían inventado, la cual pues para satisfacer a la famosa Diana, los hombres y mujeres tenían relaciones entre sí, amén, todo para satisfacer lo que la famosa Diana quería, amén, a través de ese falso dios. Entonces, en ese tiempo había un templo dedicado a esta diosa Diana. Y muchos hombres se castraban ellos solos como ofrecimiento hasta esta escultura, a esta diosa. Imagínense, se castraban y ponían lo que se castraban los hombres y ponerlo enfrente en el altar. O sea, era una total depravación. Y en medio de esta ciudad estaba esta iglesia, la iglesia de Éfeso. ¿Se imagina poder levantar una iglesia en un lugar así? Donde lo más usual, como el pastor lo explicó, lo normal era que usted saliera de la iglesia y se iba a meter al templo de la famosa Diana y tener relaciones con prostitutas ahí adentro. Eso era lo más normal. Entonces era muy dificultoso para que alguien levantara una iglesia, y sin embargo es una de las iglesias que más crecimiento tuvo. Es más, se cree que a través de la iglesia de Éfeso se abrieron las demás iglesias, que son las 7 iglesias que hoy menciona Apocalipsis. Primero fue Éfeso y de allí se empezaron a regar las demás iglesias. Imagínense el poder del Espíritu Santo que tenía. Amén. Es tremendo. Estaba durante el emperador Domiciano, que su propio nombre es Tito Flavio Domiciano, el cual gobernó entre los años 81 y 96. Amén. En el centro aún quedan unos arcos que habían de una gran estructura de la diosa Diana. En el centro, en lo más alto de Éfeso, Domiciano mandó hacer una escultura de su rostro, el cual abajo lo detenían todos los dioses que conocían los romanos. Y arriba decía: yo soy el Dios de los dioses. Y aún existe esa parte de la escultura, donde en la entrada de los muros allí dice Domiciano, el Dios de los dioses. Entonces, imagínense la idolatría que había en este pueblo. Entonces, en lo más alto, para que los demás dioses que los demás adoraban lo pudieran ver. Y era un emperador de Roma. Amén. La estatua tenía como de 50 pies de altura. Ese es para que aprendamos a conocer qué es lo que estaba pasando. Entonces, además de ofrecer los miembros masculinos de los que se castraban a la diosa Diana, también ofrecían tortas. Me imagino que el chavo ahí se hubiera dado buena comida, ¿no? Con sus tortas de jamón. Entonces les ofrecían tortas a esta diosa Diana de los Efesios. Se llegó a conocer como Diana de los Efesios. Aún en la Biblia lo relata así, en el libro de Éfeso, como Diana de los Efesios. Entonces a ella le entregaban muchas cosas. Se cree que esta iglesia, ahora vamos a entrar a la iglesia, ya hablamos de la ciudad de Éfeso, ahora vamos a entrar a la iglesia, ¿okay? De acuerdo al libro de los Hechos, y muchos eruditos, la mayoría concuerda, de que esta iglesia fue iniciada por Aquila y Priscila, ya que Aquila estaba muy cerca de ahí. Él vivía en el Ponto, que está en el libro de los Hechos, cuando él se encuentra al apóstol Pablo en Corinto, y él venía del Ponto con su esposa, que venían de Roma. Su esposa era romana, que era Priscila. Amén. Entonces se cree que ellos dos iniciaron la iglesia. Aún no hay asuntos, pero la mayoría de los que
de los que estudian más que nosotros y todo, indagan más, llegaron a un acuerdo en eso, de que sin Priscila y Aquila, quizás que Priscila y Aquila posiblemente empezaron esta iglesia. Entonces, y también relata el libro de los Hechos que a esta iglesia no solo llegó el apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo se quedó creo que entre 2 años y medio a 3 años allí predicando, instruyendo a los pastores, a los diáconos, a todos los que estaban allí. Aparte de eso, llegó Timoteo, estaba Apolos, ¿se acuerdan? En la predicación de personajes de la Biblia, cuando yo precisamente di la predicación sobre Aquila y Priscila, amén, que ahí estaba Apolos también, Tíquico, el apóstol Pablo, y al final hay 2 historiadores que ponen al apóstol Juan como el último que estuvo en Éfeso, el último de los grandes apóstoles, de los que conocían al apóstol Pablo. Y también se cree que también el hermano Gayo, no es un Gallo que usted lo conoce, es con Y, no con L, 2 L's. ¿Okay? El hermano Gayo también estuvo allí. Entonces, cuando Timoteo se queda en Éfeso, vamos a Primera de Timoteo. Vamos a ver la iglesia, cómo comienza y quiénes llegaron y cuál era la importancia de esta iglesia. Amén. Dice 1 Timoteo 1, 3 y 4. Dice el apóstol Pablo: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarreen disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Aquí vemos que Timoteo estuvo en Éfeso y le encargó el apóstol Pablo que se enseñasen la sana doctrina. Era muy importante para que esta iglesia fructificara, se levantara y siguiera adelante. Amén. Ahora, el apóstol Juan, de acuerdo a la historia, porque vamos a ver que en Apocalipsis, aquí en Apocalipsis 1, dice de que el apóstol Juan estaba preso en la isla de Patmos. Es una isla que está como a 50 millas náuticas de la ciudad de Éfeso hacia el sur de Turquía, lo que hoy conocemos como Turquía. Amén. Entonces, el apóstol Juan es mandado a cárcel y relatan 2 historiadores acerca de por qué lo ponen a él en la cárcel. La Biblia no nos enseña porque, bueno, él está en la cárcel por predicar el evangelio. Pero antes de ir a la cárcel, se dice, y hay 2 historiadores, uno es San Jerónimo y el otro es Tertuliano. San Jerónimo sí era cristiano, Tertuliano no. Entonces hay 2 bases históricas que verifican de que el apóstol Juan fue echado en una caldera de aceite hirviendo. Que el emperador, Domiciano, ya le había prohibido por la revuelta que hubo, ¿se acuerdan? En el libro de Efesios, por la revuelta que hubo, de que muchos se empezaron a enojar porque el negocio de las estatuillas se estaba yendo abajo. ¿Por qué? Porque Pablo estaba predicando a Jesucristo y hasta con sus vestimentas había más poder que en una estatuilla de la diosa Diana. Entonces eso llegó al oído de Domiciano, que era el emperador, y dijo: bueno, échenlo al aceite, porque, bueno, lo trajeron primero en su presencia y le dijeron de que no predicara en el nombre
de Jesucristo. Entonces el apóstol Juan se acordó de lo que dijo el apóstol Pedro cuando dijo: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y esto le cayó bien duro al emperador Domiciano. Entonces dijo, bueno, que lo echen en una caldera de aceite caliente, hirviendo. Dice la historia a través de San Jerónimo y Tertuliano de que lo metieron, y cuando lo sacaron salió más joven, más brillante de cómo había entrado. Así que, hermanas, échense aceite. Pero no hirviendo. Entonces dicen de que él salió aún más joven de como lo habían metido. Entonces Domiciano se enojó tanto y dijo: bueno, si lo metimos en aceite caliente, hirviendo, ¿qué vamos a hacer? O sea, no es pollo para que se hubiera freído el pobre. Entonces lo manda a la isla de Patmos. Esto fue por el año 91, antes de que se escribiera el libro de Apocalipsis, que se escribió en el 95. En el 95 se escribe Apocalipsis, poco antes de que muriera el apóstol Juan de anciano. Mire que cuando hay planes de Dios, cuando Dios tiene un plan para cualquiera, nos saca de cualquier cosa. Amén. Porque se imagina usted sumergido en una caldera de aceite hirviendo. ¿Quién iba a sobrevivir? Absolutamente nadie. Amén. Nadie. Y él sobrevivió, de acuerdo a dos historiadores, uno cristiano y el otro no. Así que son dos bases que la mayoría de los escritores utilizan para poder escribir otros libros. Amén. Entonces él dijo, entonces en la isla de Patmos viene el apóstol Juan y tiene una visión. Se le aparece el Señor Jesucristo en una visión y le empieza a relatar el libro de Apocalipsis. Apocalipsis quiere decir remover el velo, como abrir los ojos, como una revelación. Bueno, en algunos se llama la revelación, se llama el libro en lugar de Apocalipsis en alguna Biblia. Entonces, este libro realmente nos pide de que por favor lo leamos. Así que si usted no ha leído el libro de Apocalipsis, no falle los domingos. Vamos a estarlo leyendo. Y si puede comenzar a leer desde el capítulo 1, ya que nos vamos a enfocar en las 7 iglesias de Apocalipsis, por favor léalo. Es muy interesante. Es uno de los libros muy hermosos porque nos indica, nos abre el velo. Es como una ventanilla donde se está viendo y dice, wow, las cosas que van a suceder. Amén. Y por las cuales debemos de estar preparados. Entonces dice, vamos ahora a Apocalipsis 2:1. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. El ángel significa el pastor de la iglesia. La palabra ángel viene del griego ángelos, que significa un mensajero. No necesariamente tiene que ser un ser espiritual como los ángeles, como Miguel, amén, como los querubines, los serafines, sino que también se refiere a un mensajero, a alguien que va y lleva un mensaje o recibe un mensaje. También ese es un ángel. Entonces la mayoría de los eruditos concuerdan de que cuando dice el ángel, escribe al ángel de la iglesia, se está refiriendo al pastor que está a cargo de Éfeso, de la iglesia de Éfeso, de cada una de estas iglesias. Amén. Y recordemos, el apóstol Juan, de acuerdo a Tertuliano y San Jerónimo, estaba a cargo de Éfeso, pero él fue transferido a la isla de Patmos, allí donde estaba en una cárcel. Pero allí, estando en la cárcel, se le permitió escribir. Amén. Se le permitió escribir porque él es el que escribe. El apóstol Juan escribe. El Señor Jesucristo le dice, escribe al ángel
de la iglesia en Éfeso, que escribiera esta carta dirigida al pastor y a la congregación que está en Éfeso. Amén. Entonces dice, siempre en una carta usted va a encontrar hacia quién se le dirige la carta, ¿no? Querido tal y tal, querida tal y tal, por esta razón, primero ve el motivo de la carta. Amén. Entonces dice, escribe ¿a quién? Al pastor. Esta carta va diciendo, tú, pastor, y después dice, ¿quién te habla? El remitente dice, el que tiene las 7 estrellas en su diestra. Amén. 7 es un número perfecto en la Biblia. Cada vez que usted vea 7 significa perfección. Al comienzo la hermana leyó sobre los 7 espíritus de Dios. Amén. Cuando estuvo describiendo el altar de Dios, ahí habla sobre los 7 espíritus de Dios. Eso quiere decir una perfección en todo, en conocimiento, en sabiduría, en todo lo que podamos, omnisciencia. Toditito es lo que significa omnisciencia, que no necesita consultarle a nadie para saber algo. Él lo sabe todo. Entonces dice, el que tiene las 7, la perfección, estrellas en su diestra. Estrellas quiere decir pastores. Entonces, ¿qué está diciendo eso? Bueno, leámoslo anteriormente en el 1:20 dice. Apocalipsis 1:20 dice, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. O sea, el pastor es su parte de las 7 estrellas. Y los candeleros es la iglesia. Las 7 candeleros. Entonces, ¿qué dice? El que tiene las 7 estrellas en su diestra. El que tiene a los pastores aquí, miren. En la mano. A los 7 pastores. Y las 7 iglesias significa todos los problemas, todas las obras en lo que puede incurrir cada iglesia desde el comienzo de la iglesia de Jerusalén hasta ahorita. Este es un mensaje para todos. No solo es para Éfeso, es para todos. No solo es para el pastor, es para también nosotros los congregantes, creyentes, cristianos. Amén. Así que ponga atención. No se me duerma, no estoy enojado. Pero es de poner atención porque este mensaje es para los congregantes, para el pastor, para todas las iglesias. Las 7 iglesias que vamos a ver son para todos nosotros. ¿No es hermoso? Que usted reciba una carta del Señor. Que recibamos una carta personal del Señor, que te diga yo, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que conoce todos los pastores, habidos y por haber. Eso es lo que quiere decir allí. Yo los tengo en mi mano, yo los conozco. Amén. Dice, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. El que anda en medio de las iglesias. Mire que aquí no estamos solos, De acuerdo a la palabra de Dios, hay ángeles y está el Señor moviéndose. Cada uno de nosotros. Está la presencia de Él. Él sabe lo que estamos haciendo. Él conoce nuestra mente, nuestro corazón. Él sabe por qué hemos venido. Si hemos venido a alabarle, de verdad. Amén. Entonces, lo que está diciendo en la carta es, ok, el que te escribe es soy yo, el Señor, el alfa y la omega, el principio y el fin. Eso es lo que dice en el versículo 11, de 1:11, dice que decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe un libro a lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea.
Entonces, ¿quién es? Es el Señor. Él lo demuestra con poder quién es, quién ha sido y quién será y quién ha de venir el que está escribiendo esta carta. No es cualquier persona. No es Pablo, no es Pedro, no es Juan. Es el Señor, al cual deberíamos ponerle mucha atención. Amén. Ahora, la traducción del lenguaje actual lo traduce esto como dice: pon atención a lo que voy a decir. Cuando dice esto. Pon atención a lo que voy a decir. En el 2.2 dice: yo conozco tus obras. ¿Qué quiere decir esto? Que Él sabe lo que hacemos, lo que hemos hecho. Él nos conoce perfectamente. Él conoce a cada pastor de cada iglesia. Él conoce a cada uno de los miembros que están sentados hoy y dice: yo sé quién eres, quién has sido. Amén. Pero esta está dedicada al pastor de aquel tiempo, de las 7 iglesias de la que está en Éfeso. Amén. Yo conozco tus obras. Esta palabra conozco no se usa solo en el presente. Sinceramente, en el griego está como presente perfecto, que quiere decir todo el tiempo, ya sea pasado, presente o futuro. Él conoce todo lo que hemos hecho, lo que estamos haciendo y lo que vamos a hacer. Amén. Amén. Así que nada está oculto en Él. Porque Él dice que Él se pasea en medio del candelero, que son las iglesias. Él anda en medio. Él anda viendo. Amén. Amén. Él escudriña los corazones y las mentes de cada uno de nosotros y dice: hijo mío, pon atención. Amén. Amén. Que esta palabra es para ti, para mí. Créame que cuando nos subimos aquí, nosotros somos los primeros que recibimos la palabra. Y después se la pasamos a ustedes para que aprendamos juntos. Amén. Entonces, esta palabra, yo conozco tus obras, quiere decir todas las que vas a hacer también las conozco. Así que ten cuidado a lo que vamos a hacer después. Ok, no conoce el pasado, ok, ya pasó. Hay que aprender. Hay que hacer ahorita en el presente lo que tenemos que hacer. O sea, seguir madurando, nacer de nuevo, porque la salvación es hoy, no es mañana, no es pasado, es hoy la salvación. Entonces dice: conozco tus obras, todo lo que estés haciendo ahorita, yo sé lo que haces. Y dice en el siguiente: y tu arduo trabajo y paciencia. Mire que ya les expliqué qué es lo que estaba pasando en la iglesia de Éfeso, en la ciudad de Éfeso, qué es lo que había. Y créame que para levantar una iglesia en un lugar así se tiene que tener mucha paciencia. Los números no llegaron de la noche a la mañana ahí, o no invitaron al apóstol más famoso para que viniera y recogiera 200 personas o 3,000 personas, como dicen algunos. Se convirtieron 3,000 en el estadio de allá en Argentina y gloria a Dios. Oye, pero ¿quién los discipula? Nos mandaron a discipular, a ser discípulos a todas las naciones, dice el libro de los Hechos. Amén. No dice: oye, pues qué bien, ¿verdad? Si llegaron y todo, escucharon palabra de Dios, recibieron la semilla, gloria a Dios. Pero hay que doctrinarlos. Hay que enseñarles doctrina. Amén. Y dice, porque la iglesia de Éfeso, imagínense el arduo trabajo y la paciencia que tuvo que tener con la gente de Éfeso. Mire que en el libro de los Efesios dice que cuando se hizo la revuelta por el apóstol Pablo, por lo que andaba predicando el apóstol Pablo, que ya para callar a los cristianos se la pasaron 2 horas
gritando, grande es Diana de los Efesios. Como cuando usted a veces, no sé si ha visto al presidente, que a veces dice el presidente de los Estados Unidos, y se sube y ya están aplaudiendo y nunca lo dejan que comience. Solo imagínense así, 2 horas, dice que pasaron los del pueblo de Éfeso, porque ya estaban hartos de escuchar la palabra del Señor, y 2 horas pasaron gritando, grande es Diana de los Efesios. Imagínense, qué paciencia tuvo que tener, de acuerdo a estos eruditos, de Aquila y Priscila para poder levantar una iglesia así. Bueno, en ese momento estaba el apóstol Pablo. Tenían el apoyo del apóstol Pablo en ese momento. Entonces, dice, el Señor vio todo esto y por eso le dice, y tu arduo trabajo y paciencia, la paciencia que tuviste para poder levantar una iglesia como esta. Así que, hermanos, paciencia, hay que trabajar duro para todos aquellos familiares que aún no se han convertido, que no conocen de Dios, a los cuales les podemos hablar de Cristo. Amén. Y de que hay una salvación. ¿Por qué? Porque somos como trapo de inmundicia, estamos muertos en delitos y pecados. Amén. Dice, ahí sigamos leyendo, dice, y que no puedes soportar a los malos. Mire que en cada carta de las que vamos a ver, el Señor lo primero que comienza es decirle quién es y quién eres tú, y que Él te conoce. Y exalta lo bueno que uno ha hecho. Eso es lo primerito que va a hacer en todas las cartas. De las 7 iglesias, solo hay 2 iglesias en las cuales el Señor no reprende. Es la de Esmirna y la Filadelfia. Amén. Son las únicas 2 iglesias en las cuales no reprende. Sin embargo, las otras 5 le dicen lo bueno que han hecho, todo lo que han levantado, toda la paciencia, el amor que han tenido, pero también les dice que tiene que reprenderles por algo. Y así estamos algunos, ¿eh? El Señor nos tiene que hablar a veces. Es duro a veces, pero nos tiene que hablar. Y es lo mejor, porque tenemos que estar en la mano de Él. Amén. Dice, y que no puedes soportar a los malos. Esta palabra soportar viene como cuando, esto quiere decir físicamente, como cuando usted tiene un peso encima y usted literalmente lo está deteniendo así. Entonces cuando usted dice, no, ya no soporto este peso, usted lo deja caer. Entonces dice, ¿qué quiere decir esto? Que esta iglesia no soportaba a los malos, a los fornicarios, acuérdense lo que había allí, a los adúlteros, amén, a los idólatras, a los mentirosos y sobre todo a los falsos apóstoles. Una iglesia bien centrada, bien llena de la palabra de Dios. Acuérdense quiénes estuvieron allí. Apolos, un varón lleno de poder del Espíritu Santo. Amén. Aunque solo conocía el bautismo de Juan. Y Aquila y Priscila le enseñan mejor el evangelio. Y de ahí lo mandan a otra iglesia. Cerca de ahí. Lo manda Aquila y Priscila para que lo reciban a Apolos en otra iglesia. Por eso se cree que ellos levantaron la iglesia de Éfeso, Aquila y Priscila. Porque ellos mismos le dicen que lo manden a otra iglesia. Entonces cuando dices no puedes soportar a los malos, quiere decir que ya no aguanto a esta persona que está actuando mal en la iglesia. Y es hora de decirle no más. ¿Se acuerdan cuando estuvimos en Corintios? La carta a los Corintios. De aquel que tenía por mujer a la madrastra. A su madrastra. Y que la iglesia de los Corintios allí lo asolaparon todo. Y dijo el apóstol Pablo, mas yo ya lo entregué a Satanás.
y estaba indignado porque no habían hecho nada. Amén. Y eso es lo que era Éfeso. No soportaba a los malos. ¿Sabes por qué? Porque si los soportaba, era como que si no tuvieran iglesia. Afuera era una idolatría, inmoralidad sexual. Y si estaban soportando algo así, ¿de qué servía? Va a venir alguien inconverso y va a decir, bueno, yo no veo diferente aquí de los cristianos. Me parecen igual que los del mundo. Entonces, ¿a qué vengo? Amén. Y por eso, ellos no podían soportar a los malos. Los malos, que se queden afuera. Los que quieren venir, acuérdense que todos somos malos cuando venimos. Y todos seguiremos siendo malos en esta carne. Pero Dios nos exige santificación. Es un proceso larguísimo de ir dejando al viejo hombre, como dice en Éfeso. Amén. En la carta de los Efesios. Dejar todo atrás. Despojaos del viejo hombre, dice, porque está viciado de deseos engañosos. Así dice en Efesios. Amén. Entonces ellos estaban acostumbrados a eso. A decir, no soportamos a los malos, nosotros vamos a seguir adelante y que todo el mundo se santifique. Desde el más chico hasta el más grande. Desde el diácono, el pastor, hasta el que acaba de llegar. Amén. Santificación. ¿Por qué? ¿Se acuerdan lo que abrió la hermana hoy de Apocalipsis? Que están los 24 ancianos gritando, santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Y si Él es santo, su iglesia tiene que ser santa. Y sin mancha, como dice la palabra del Señor. Amén. Y dice, sigamos leyendo, y has probado a los que dicen ser apóstoles. Mire que el Señor ve a la iglesia de Éfeso como un fruto, como algo bueno que han hecho en probar quién es apóstol y quién no lo es. Y dice, y no lo son y los has hallado mentirosos. Mire que ahora si usted entra a una iglesia donde hay apóstoles y usted le dice, hey, usted parece que no es apóstol de acuerdo a los requisitos de ser apóstol, usted no califica, señor. ¿Qué te dicen? No toques al ungido de Dios. No estás a mi nivel, al nivel de unción, por eso no entiendes. Amén. Mas sin embargo el Señor exalta a la iglesia de Éfeso porque ellos decían, has probado, y si esta palabra probado quiere decir poner a prueba, que era en revelación, ¿verdad? Poner a prueba, como pasar cuando usted, no sé si ha visto algunos programas donde buscan oro y todo eso, encuentran pepitas de oro. Y para sacar el oro puro, lo pasan por el fuego. Amén. ¿Y sabe qué es el fuego en eso? Es la palabra de Dios. Alguien se dice ser apóstol. Comparémoslo con la palabra de Dios. ¿Verdaderamente es un apóstol? Amén. Algunos nos van a llamar quizás criticones, religiosos, porque estamos queriendo probar si alguien es apóstol o no. Y realmente ya no existen. Ya dimos un estudio sobre eso. Que el Pablo dijo que él era el último de los apóstoles. Amén. Y dice en el 3, y has sufrido. Óigame, ¿qué iglesia no ha sufrido enfrente de eso? Enfrente de ver gente fornicando casi en la calle. Vi un video donde muestran la ciudad de Éfeso y donde estaba el lugar donde se metían los hombres para ir a fornicar con las prostitutas en el templo de la diosa Diana.
y estaba abierta al público. Estaba a la entrada, está aún allí, bueno, estaba, quedan las ruinas ahorita, estaba a la entrada como quien va uno al Walmart, donde se hacían todas las transacciones de todo, de animales, de ropa, de dinero, de lo que sea, pero estaba a la entrada. Es como que usted llegue a un Walmart y al lado de un Walmart esté un centro de prostitución. ¿Se imagina? Imagínense qué difícil para una iglesia estar así. Cuando eso era el diario comer de los efesios, no de la iglesia, sino de las demás personas. Poder vivir allí, ya me imagino, ha de ser horrible. No sé si usted ya como cristiano tal vez ha pasado por Las Vegas. Y antes yo fui a Las Vegas como unos 5 veces quizás, o 6, no me recuerdo muy bien. Antes de ser cristiano, y después de ser cristiano uno ya repugna la forma de vivir que tiene Las Vegas. Amén. Y así es como viví. Yo siempre digo, ¿cómo yo podría vivir allí? A mí me costaría mucho estar viviendo en ese lugar. Si el Señor me llama y plantar una iglesia allí, bueno, gloria a Dios, ¿verdad? Él dará todo. Pero si yo decido irme, me voy a ir a vivir a Las Vegas, nomás porque quiero ir a vivir, óigame. Va en contra de lo que creemos nosotros. En Las Vegas usted va a ver toda perversión en la calle, prostitución, revistas pornográficas en todo el camino donde están los casinos. Y dígame que Las Vegas no es comparado a Éfeso en ese tiempo. Era peor en Éfeso. Porque a la entrada del mercado, ahí estaba el centro de prostitución, donde adoraban a la diosa Diana. Amén. Amén. Y dice, y has sufrido, pero también has tenido paciencia. Y qué importante tiene que ser la paciencia en ese momento. Qué importante, mi hermano, mi hermana, que no tienen familiares convertidos. Qué importante es que nosotros tengamos paciencia para hablarle a nuestros familiares, a nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo del Señor Jesucristo, que hay un Dios que salva. Amén. Y es importante tener paciencia. Muy importante. Amén. Y esa es la que tenían los de la iglesia de Éfeso, para poder evangelizar a toda esa gente. Imagínense a los idólatras, a los que estaban acostumbrados a ir a comer lo sacrificado a los ídolos. ¿Sabe qué es sacrificado a los ídolos? Ese famoso pie que dan para el día de Halloween. No lo coma. Los dulces de Halloween que andan regalando en las escuelas. Mire, no mande a sus hijos a la escuela en ese día. Aunque los quieran vestir del Chapulín Colorado, de la Chilindrina, de Superman. No. No participemos en las obras infructuosas de la carne. Más bien hay que reprenderla. Amén. Y eso es lo que tenía la iglesia. Se apartaba totalmente del mundo. Aunque ese mundo donde vivían era perverso, ellos se apartaban, porque la palabra santo quiere decir apartado para Dios. Santificado para Dios. Amén. Entonces ellos, aún en ese mundo, en esa ciudad que vivían, ellos trataban de estar lo más apartado posible de toda esa cosa que tenía la ciudad de Éfeso. Amén. Amén. Y dice, y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Eso es lo único que lo puede mantener a uno en pie, el amor al Señor. Amén. Es lo único, en una ciudad así, en un momento, quizás en una situación que nosotros estemos de enfermedad, de angustia, de persecución, de tribulación en la que estemos, lo único que nos va a mantener en pie es el Señor.
la palabra de Dios. No el horóscopo. Espero que ya no vean el horóscopo, No la novelita, los consejitos de las novelas. Esos programas que te invitan a fornicar. Lo que mencionaron, lo que mencionó el pastor el equipo azul y el rojo, de eso de Texatlón, ¿cómo se llama? ¿Usted que lo ve? No, yo no. Entonces, debemos de apartarnos de ese mundo. Porque dice la palabra santo, seamos santos como Dios es santo. Apartarnos de ese mundo. Amén. Dice, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. No te has cansado. No te has desanimado de venir a la iglesia. A pesar de que allá afuera haya un mundo diferente. A pesar de que los sábados te esté tocando el testigo de Jehová a la puerta. O los mormones durante la semana. No has desmayado. Sigue adelante. No hay que desanimarse, como estaba la iglesia de Éfeso. Pero, dice el Señor, imagínense esta iglesia, cómo estaba, cómo había luchado contra todo lo que había afuera, prostitución, sacrificado a los ídolos, todo el mundo en perversidad. Pero, dice el Señor, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Amén. Amén. Y para mantenerse realmente fuera del mundo de afuera, de las mentiras, de la fornicación, de toda esa perversidad que hay ahora, del homosexualismo, lesbianismo, aún se han aceptado en algunos países las relaciones entre humanos y animales. Creo que es más animal el hombre que el animal. ¿No? Esos que hacen eso. Dice, has dejado el primer amor. Y si nosotros dejamos el primer amor, la oración, la lectura de la palabra y sobre todo el amor entre los hermanos, el amor a la palabra de Dios. Porque eso es lo que tenía los Efesios. El apóstol Pablo lo relata en el libro de los Efesios. Amén. Usar el espíritu de sabiduría, conocimiento, saber que cuando te están dando un consejo, ese consejo no te va a llegar a nada porque no viene nadie que te cite un texto bíblico y te diga, hijo mío, esfuérzate y sé valiente, yo estoy contigo. Amén. Amén. Y no te va a decir, déjale, ese es muy celoso, es muy celosa, mira, mi amiga es ciudadana y con ella no tiene papeles, no vas a progresar, en fin. Yo creo que han oído cada uno de esas historias. Al menos yo las oí cuando estaba en el mundo. Amén. Amén. Eso tenían los efesios. Sabiduría. Espíritu de sabiduría. Revelación. Reconocer quién es Cristo. No el falso Cristo que nos venden los mormones. El falso Cristo que nos quieren vender los católicos. Amén. Y aplicar siempre el amor ágape. A pesar de que alguien nos trate mal, nos haya hecho mal, amarlo. Hermanos que están enfermitos, visitarlos. Orar por ellos. Orar uno por otro. Todo esto era el primer amor que la iglesia de Éfeso estaba dejando atrás. Pregunto, ¿hemos perdido el primer amor? Es como que si hoy viéramos a nuestras esposas o esposos y dijéramos, ya no te quiero, te ves más vieja, más viejo. 30 libras más, 30 años más. Eso es perder el primer amor.
Eso es decir, bueno, yo ya no oro, pues, como dijo el pastor, algunos oran 0 minutos, 10 minutos, y unos en lugar de 0 duermen 20 minutos en la oración. Amén. Entonces, esto es lo que debemos de recuperar de acuerdo a la iglesia de Éfeso. Que no se nos olvide. Amén. Mantener la unidad entre todos nosotros. ¿Se acuerdan cómo estaba la iglesia de los Corintios? Totalmente dividida. Yo soy de Apolo, yo soy de Pablo. Amén. Amén. Todos querían seguir a alguien, al hombre. Que yo sigo tal ministerio, yo sigo tal apóstol, yo sigo tal... No. Hay que seguir a Cristo. Amén. Amén. Él es el único. Digno, como lo abrió la hermanita hoy. Digno de abrir los sellos. El único. No se encontró ni aún arriba, ni los 24 ancianos, ni los serafines, querubines eran dignos de abrir los sellos. Era el único de abrir los sellos. Y eso es perder el primer amor. Amén. Amén. Seamos luz en las tinieblas. Aparecer en este tiempo los efesios. Acuérdense que después de eso habían pasado alrededor de 30 años. De cuando se fundó la iglesia de Éfeso a cuando llegó la carta. Imagínese un cristiano de 30 años y que le digan, ¿sabes qué? Tienes que volver al primer amor. No sé cuántos años tiene usted de cristiano. 1, 2, 3, 6 meses, 3 meses, 30 años. Pero que le digan a uno, tienes que regresar al primer amor. Yo me sentiría muy avergonzado después de 30 años. Porque cuando se escribe esta carta, los de Éfeso ya tenían 30 años de ser cristianos. Ya se habían olvidado de orar, de amar a los hermanos, de soportarse unos con otros, de someterse unos con otros, de obedecer a sus jefes en el trabajo, de honrar a su padre y a su madre. No abandonen a sus padres y a sus madres, hermanos. Créame que el día que ellos mueran, usted va a estar feliz porque honró a su padre y a su madre. Y eso es lo que habían olvidado los de Efesios. Porque eso lo vamos a ver en el libro de Efesios. Amén. Que las esposas no se sujetaban a los esposos. Eso también es haber perdido el primer amor. Ya que usted conoce, la que no tiene el conocimiento, o el hombre que no tiene el conocimiento, que tiene que tratar a su esposa como vaso más frágil, como Cristo amó a la iglesia, que entregó su vida por ella. Imagínense, esposos. Los hijos, obedeced a vuestros padres. Padres, no seáis como roñosos, quiere decir esa palabra. Como cuando usted agarra y limpia los platos y agarra en mi país le decimos paste. Estropajo, que dicen en México. Es como que usted agarrara eso y sacar la grasa así. No tratemos así a los hijos. Con amor. Y eso habían perdido los efesios. A pesar de que el apóstol Pablo en el libro de Éfeso, de los Efesios, les escribe eso. Amén. Y les dice, despojaos del viejo hombre. No es que yo así nací, yo soy bien enojón. Traigo cara de limón siempre. Así es mi papá, así ha sido mi abuelo. Pues no, ya eres cristiano. Deja al viejo hombre. Amén. Tien dominio propio y dejar todo lo que antes eras. Amén. Hacer las primeras obras. ¿Sabes qué quiere decir las primeras obras? Practicarlas, vivirlas.
No solo hacerlas. No solo llegar de la hermanita, hermanita, ¿cómo ha estado? O hermanito, tiempo de no verlo. Oh, estuve enfermo un mes, hermano. Y usted ni siquiera me fue a ver. Practicar las obras. Amén. Ser activo. Tanto aquí, como en la casa, como en el trabajo. Acuérdense que el pastor lo ha repetido muchas veces. Ministerio de calentar sillas no existe. Si usted dice, en el libro de los Efesios dice, a unos ha construido como apóstoles, ancianos, y créanme, calentar sillas no dice allí. No da lista. Amén. Qué duro es mantener el primer amor, y por eso la iglesia de Éfeso, el Señor la reprende en esa parte. Has perdido tu primer amor. Dice en el 5, recuerda entonces, por tanto, ¿de dónde has caído? Veamos qué estamos fallando. Veamos, abramos el velo y veamos en qué estamos fallando. Amén. ¿En qué has caído? Y arrepiéntete. Y haz las primeras obras. ¿Cuáles? Las que ya dijimos. Amor al hermano, amor a la iglesia, amor a la obra. Usar el espíritu de sabiduría, de revelación, reconocer quién es Cristo. Aplicar siempre el amor ágape. Mantener la unidad entre todos. Una iglesia, un espíritu, un Dios nomás. Dice, de donde has caído, arrepiéntete, haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. ¿Qué es candelero? La iglesia. La iglesia de Éfeso quedó en ruinas. Después de muchos ataques, el imperio romano se vino abajo, los atacaron los griegos, en fin, vinieron todos. Si usted hoy va a ver las ruinas que hay en Éfeso, solo quedan postes, una pared, un adoquín tirado por ahí, un murito, no queda nada. Créanme que si una iglesia pierde su primer amor, eso es lo que le va a pasar. Empieza a perder un miembro, 2 miembros, 3 miembros. Y cada miembro es miembro del cuerpo de Cristo.